saludo de cada hermano, en la alabanza, en la adoración. Realmente que estamos, desde que llegamos aquí, podemos sentir la presencia de Dios y sabemos que Él habita en la alabanza de su pueblo, amén. Y la verdad que es un gozo estar en este lugar, y si bien nuestros padres ministeriales nos enviaron a este lugar para ministrar, pero realmente que nos hemos sentido honrados porque hemos recibido nosotros muchísimas riquezas de lo que se ha impartido estos días que hemos estado compartiendo. Nos llevamos las riquezas de cada administración, de cada testimonio de los apóstoles, que la verdad que nos han hecho muy bien y nos fortalecen, y nos vamos a España bendecidos y realmente muy bendecidos, así que toda la gloria es para Dios. Y quería soltar la palabra para esta iglesia, para los apóstoles David, la apóstol Nina, para esta hermosa iglesia de Rancagua, Chile. Y Dios me daba, a ver si... la palabra que está en Isaías 54, versículo 2 y 3. Y el Señor dice, y esta palabra la declaro para esta iglesia y para los apóstoles, y dice: ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Y esta palabra la declaro y la profetizo para esta iglesia, porque así es la paternidad, amén. Y dice, ensancha el sitio de tu tienda. Dios le está diciendo, prepárense porque se vienen cosas grandes. Dice que te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones. Y qué terrible, porque estamos en paternidad, y eso es la paternidad que te lleva a reinar, que te lleva a cosechar en grande, amén. Así que los bendigo con esta palabra, en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso, porque este aplauso es para el Rey. Él está en medio de nosotros, en medio de la iglesia. Él se está glorificando. Verdaderamente que estamos disfrutando de un culto, una mañana preciosa. Y así como decía mi esposa Julieta, es una bendición haber podido llegar a esta nación, enviados por Dios, enviados con la bendición y el envío de nuestro padre ministerial, el apóstol Juan Andrés Buzo, la apóstol Liliana. Y no hemos venido solos, sino que hemos venido en una comitiva, porque fuimos varios, lo que Dios nos permitió venir en familia. Y como hablábamos ayer, no hemos venido a pasear o a ver qué sucedía, sino que hemos venido con expectativa, y Dios ha superado esas expectativas grandemente. Y yo recién pensaba, ya hoy vamos a emprender después del culto el viaje a la Argentina, y todavía no me fui y ya lo estoy extrañando. Ya se siente esa nostalgia, porque de verdad lo digo, nos hemos sentido tan honrados, nos hemos sentido como en casa, nos hemos sentido en familia. Es la primera vez que a mí Dios me permite venir a esta tierra, a esta nación, a conocerlos personalmente a ustedes, compartir. Y han sido cada uno de ustedes maravilloso, y en cada saludo, en cada palabra, en cada administración, en todo, Dios nos ha impregnado de su palabra, nos ha recargado las baterías para volver a España y seguir y continuar con la obra que Dios ha comenzado. Por eso nosotros somos los primeros en haber recibido e irnos bendecidos de este lugar. Pero quiero decirte algo, que esto ahora todavía no ha terminado. Dios tiene más para entregarnos, y si nos ha permitido venir es porque justamente hemos venido con una expectativa, y Dios no es alguien que anuncia algo o hace una expectativa de algo y después no, sino que Dios es un Dios grande, poderoso, y que va mucho más allá de lo que nosotros creemos y nos imaginamos. Por eso lo que Dios va a hablar en este mensaje, lo que Dios va a soltar y a hablar, porque yo esta mañana orando le decía a Dios con lágrimas, yo soy el mensajero. No, yo no soy el mensaje eres tú. El mensaje es de Él, yo simplemente soy el mensajero. Y el que va a hablar es Dios mismo, es su palabra viviente, que es Cristo. Y en Isaías capítulo 52, versículo 7 dice que son hermosos de los pies de aquellos que anuncian el Evangelio, que anuncian la buena nueva, que anuncian la salvación. Y dice, dile algo a Sión. Y Sión es la iglesia, somos nosotros. Dice, dile
tu Dios reina. Yo quiero decirte hoy de parte de Dios, decirle a la iglesia de Rancagua de Chile, que tu Dios reina. En el mundo pueden reinar muchos dioses, pero sobre nosotros reina el Señor de señores, el Rey de reyes, y toda rodilla se doblará ante Él, porque Él es el soberano, es el Dios todopoderoso, y nadie te podrá hacer frente, porque tu Dios reina, mi Dios reina. Y eso lo hemos podido vivir en este tiempo que hemos salido de la misión, que en cada situación, que en cada cosa que se levantaba, nosotros poníamos nuestra confianza en Dios y Él nos hacía saber que Él estaba bajo el control de todo y que Él reinaba sobre la situación. Y cuando nosotros le entregábamos el corazón y toda nuestra carga a Él, sabiendo que Él reina y que Él tiene la última palabra, ahí Dios se manifestaba y se va a manifestar en esta mañana, se va a manifestar. Y la palabra que Dios puso en mi corazón para entregar el mensaje de esta mañana, Dios me la entregó en la primera etapa de nuestro viaje, cuando estuvimos aproximadamente 5 meses en Italia, que fuimos a hacer trámites de la ciudadanía para luego ya irnos a España. Y ese transcurrir, nosotros fuimos llenos de fuerza, de fe, creyendo, pero justamente cuando uno se mete en el terreno de la batalla, ahí se choca con la realidad de lo que comprende cada situación y vivirlo en carne propia, lo que es salir a una misión. Y entendiendo que vamos nosotros para establecer un reino que no es de este mundo, que es de los cielos, pero que en el mundo tenemos un opositor, tenemos un enemigo, tenemos un adversario, que no va a dejar que nosotros vayamos y establezcamos el reino de Dios. Va a hacer oposición, pero mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, dice la palabra. Y en ese proceso de que estuvimos en Italia, Dios me entrega una palabra en un momento en donde en distintas áreas, tanto en lo económico, en la parte social, en la parte de tantas cosas de los trámites, se levantaban cosas, se levantaban. E inclusive me llevaba momentos a preguntarme cosas. Nunca, jamás hemos dudado del llamado y del envío de Dios, jamás. Y nunca en nosotros hubo la opción de decir, ¿nos volveremos? No. Nunca salimos con un plan B, salimos con un plan A, que fue el envío de Dios. Y mientras Él nos respaldara y tuviera el envío del cielo, nosotros no somos de lo que retrocedemos, dice su palabra. Pero igualmente sucedían preguntas en mi mente, decir, Dios, ¿cómo vas a sorprendernos con esto? ¿Cómo vamos a encontrar la salida, la victoria en este asunto, en lo otro? Y sucedían situaciones que uno no le entendía, pero uno seguía adelante. Y Dios vino con una palabra. Y esa palabra para mí fue tan reconfortante, fue de tanta fortaleza, fue de saber que Él mismo me estaba hablando y me estaba diciendo, todo por lo que estás pasando, yo estoy involucrado en esto, no temas. Y esa palabra fue lo que me sostuvo y nos llevó a la victoria para entrar a España. Y como decía el apóstol David, en la serie de mensajes que Dios, por parte de nuestro padre el ministerio del apóstol Juan Andrés, que me dijo, venite con varios mensajes porque quiero enviarte a algunos lugares. Yo tenía este mensaje preparado, pero y poniéndole el título Tiempo de Cosecha, sin saber que este mensaje iba a ser para esta iglesia, y aun cuando el Espíritu Santo me lo hizo saber, yo no sabía que la iglesia de Rancagua de Chile se llamaba Tiempo de Cosecha. Y eso fue la confirmación de parte del cielo de Dios, de que este mensaje que Dios me entregó a mí es para esta iglesia también. Dios no nos trajo porque sí a esta nación, Dios no nos trajo porque sí a esta mañana, sino que Dios nos trajo para profetizar, para declarar. Porque estamos para profetizar, estamos para declarar. La palabra tiene poder. Nosotros tenemos poder, podemos decretar, podemos edificar. Y miren, quiero que podamos leer en el libro de Juan, capítulo 4, y hay un desarrollo en todo este capítulo de varios acontecimientos. Y uno cuando estudia la Biblia, la palabra de Dios, la Biblia es el manual de la vida del hombre. Si uno lee la Biblia, va a tener todas las instrucciones y los principios para que vivas de bendición, de gloria en gloria, de poder en poder. Porque dice que cuando uno obedece, dice el Deuteronomio, todas estas bendiciones te alcanzarán. Entonces es un manual para que nosotros lo apliquemos y vivamos conforme al carácter de Dios, conforme al carácter y la esencia de nuestro amado Señor Jesús, y eso nos va a hacer ser bendecidos. Pero también la Biblia es un calendario para nosotros. Porque la Biblia anuncia tiempos, así como los profetas anunciaban la venida de nuestro Señor, como leíamos
en el libro de Daniel y el Mesías vino, también así la palabra es un calendario para nosotros. Y este capítulo 4 del libro de San Juan viene a ser un calendario y un anunciar para el tiempo que se viene para la iglesia de Rancagua en Chile. Para el tiempo que se viene en el envío que Dios cuando me soltó esta palabra en España. Y también me decía que esta palabra es muy personal para el profeta Diego y para su esposa Cristal, porque es lo que Dios va a hacer también en el envío misionero. Y quiero que leamos a partir del versículo 3, dice: salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Digo conmigo, era la hora sexta. Porque en la palabra tenemos detalles que si uno lo pasara por alto, lo leyera como que, Jesús se sentó en el pozo. Pero hay detalles que Dios pone y dice que era como la hora sexta y no lo pone porque sí. Cada palabra, cada cosa que dice, debemos tomar atención porque Dios algo nos está hablando. Amén. Dice en el versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judío y samaritano no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Versículo 13, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Fíjense que en el contexto histórico vemos que Jesús de camino dice que para en Samaria, de camino a Galilea. Y para en Samaria y era la hora sexta. Y sus discípulos dice que fueron de camino a la ciudad a comprar para comer. Y Jesús quedó sentado en el pozo. Y dice que vino una mujer samaritana. Y en el contexto histórico vemos que judíos y samaritanos no se hablaban entre sí. Y Jesús le habla a esta mujer samaritana. Y le dice, te pido que me des de beber. Y ella le argumenta esto que sucedía entre judíos y samaritanos, que no hablaban entre sí. Pero Jesús le dice, yo tengo un agua que si tú bebieres de esta agua no tendrás sed jamás. Y ella empieza a entender y dice, tú eres profeta. Y Jesús le anuncia el saber que 5 maridos había tenido, pero el que ahora tenía no era su marido. Y ella pudo entender que era el Mesías. Ella pudo entender que estaba viendo a Cristo, el anunciado por los profetas que iba a venir. Pero Jesús rompió una estructura dentro de la mente de ella en que judíos y samaritanos no se podían hablar entre sí. Jesús rompió un paradigma y trajo una realidad del cielo que ahora la adoración no era como lo estaban conociendo hasta ese momento. No era que se iba a adorar donde decían los judíos en Jerusalén o donde ellos decían en tal monte, no, sino que ahora la adoración iba a ser una intimidad con el Padre.
Él venía a traer, le estaba mostrando que Él venía a traer una nueva realidad del cielo. Él venía a traer una nueva forma de relacionarse con Dios y adorarlo en espíritu y en verdad, porque dice, tales adoradores busca el Padre que le adoran en espíritu y en verdad. Y Jesús, Él como un padre, en ningún momento tuvo un prejuicio para con ella, como siendo samaritana. Nunca tuvo un prejuicio para diciendo 5 maridos tuvo, ¿por qué motivo será que tantos maridos tuvo? Y justamente fue una mujer, y la mujer representa la iglesia. Y cuando uno conoce a Jesús, conoce la realidad de lo que Él es, conocemos que Él es el camino, la verdad y la vida, conocemos que por Él podemos ir al Padre, entendemos que por Él tenemos gracia para acercarnos a Dios y ir en plena confianza y adorarlo en espíritu y en verdad, que ya no necesitamos, como decían los judíos, ir a Jerusalén o a tal punto o a tal monte, sino que podemos adorarlo en nuestro espíritu, por medio de Jesús, porque ya no hay condenación para nosotros, ya no hay condenación para la iglesia. Jesús vino a romper con la cultura, vino a romper con cualquier estructura social, vino a romper con cualquier estatus de nivel económico. Él ya vino a acercar el evangelio y las buenas nuevas a todos aquellos que le entregaran el corazón. Por eso la paternidad te lleva a ser un verdadero adorador. La paternidad, así como hizo Jesús, te lleva a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Porque es necesario que muchas veces la iglesia es religiosa, como en esos tiempos, muchas veces cae en argumentos que son contrarios a Dios y no nos deja salir de un terreno, de un reino natural, para entrar en ese terreno, en ese reino espiritual y adorarlo a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, amar a Dios, adorarle a Dios, es amar su presencia. El día viernes en la vigilia podíamos regocijarnos y entender que cuando uno adora a Dios y ama su presencia, en la vida de esa persona, de ese matrimonio, de ese hombre, de esa mujer, de esa familia, cosas acontecen. La bendición llega a ese hogar. Pero claro, cuando un padre te conduce al altar, te conduce a la verdadera adoración, para nosotros morir, nuestra naturaleza morir, para que seamos aniquilados y para ahí florezca la vida de nuestro Rey, de nuestro Señor Jesús, ahí podamos realmente ofrecerle al Padre una adoración, porque el Padre se regocija, ¿sabe cuándo? Cuando ve a Cristo en nosotros. Jacob peleó por la bendición del Padre, peleó, y su madre, figura de iglesia también, lo vistió. Y lo vistió, dice, para que su padre Isaac pensara que era su hermano mayor, y nuestro hermano mayor es Jesús. La iglesia, a través de un rol ministerial de paternidad, en el vínculo de padre e hijo, nos viste de Cristo. Y nos hace acercarnos al Padre, y te hace acepto delante del Padre, y el Padre te suelta la bendición, y te suelta el rocío del cielo, las grosuras de la tierra, te suelta y te bendice con el mosto, con el aceite. Por eso, una verdadera adoración nace en aquellos que escuchan la voz de un padre y se dejan conducir para ser formados, paternizados, para poder alcanzar ese nivel de adoración que Él busca en nosotros. Jesús rompió con toda esa estructura. Él trajo la verdadera adoración. Él vino a romper con todo lo que hasta ese momento se creía o el sistema religioso llevaba adelante. Y esta mujer dice que salió corriendo a anunciar que el que estaba siendo anunciado, que el que iba a venir, ya estaba en medio de ellos. Y fíjense cómo un padre ministerial, así como nos conduce a la verdadera adoración, como nos conduce a un altar, como Abraham con Isaac, porque Isaac conocía de Dios, sí, conocía de Dios por su padre, pero lo experimentó al Dios vivo cuando él se dejó atar y fue con su padre y subió a adorarlo. Ahí lo conoció al Dios vivo, porque él escuchó también la voz del ángel que le dijo: Abraham, Abraham, detén tu mano. Él se dejó atar, pero así como Abraham conoció a Dios, ese hijo también conoció a Dios en persona, pero porque se dejó atar, se dejó morir, se dejó que su vida fuera aniquilada. Por eso es necesario que nosotros como iglesia nos dejemos paternizar, nos dejemos conducir para pasar a otro nivel de adoración, porque un padre siempre te quiere llevar a otro nivel.
siempre. Podemos leer que era la hora sexta y sus discípulos dicen que fueron a la ciudad a buscar de comer, a buscar para comer, y Jesús se quedó. Él seguía conectado en que él estaba siendo enviado y pasando y parando por Samaria y que algo iba a suceder. Él sabía que algo iba a suceder. Donde él se movía, algo acontecía. Por eso yo, como declaraba, si hemos venido y su presencia está en medio de nosotros, algo va a acontecer. Él no se hace presente en medio de la iglesia porque sí. No, Él es el número uno interesado que algo suceda, que cosas pasen. Pero claro, tenemos que estar dispuestos, expectantes a lo que Dios va a hacer. Y miren el versículo 27, dice, en esto vinieron sus discípulos, volvieron de haber comprado comida, dice, y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Fíjense, hasta los discípulos se sorprendieron. Miren el maestro hablando con una samaritana. ¿Cómo va a ser eso? ¿No se habrá dado cuenta que no nos hablamos entre sí? Dice que ellos se maravillaron. Para ellos era una confrontación, porque Jesús le estaba rompiendo toda la estructura a la mujer, tanto como a sus discípulos. Un padre te rompe la estructura mental, porque nosotros muchas veces nuestros pensamientos son carnales, son muy naturales, pero un padre ministerial nos quiere sacar de un pensamiento natural y llevarnos a otro nivel, llevarnos a otra posición, a una mentalidad de reino. La iglesia somos reino, ¿por qué? Porque tenemos un Dios que reina. Entonces, si tenemos un Dios que reina, ¿nosotros para qué estamos? Estamos para gobernar en la tierra. La iglesia no está para pasar desapercibida, no, la iglesia está para gobernar, la iglesia está para reinar. Por eso lo que aconteció en Argentina, que la iglesia se humilló, pudo dar vuelta a una situación social, porque la iglesia está para gobernar y nosotros estamos para que las cosas acontezcan. Y dice que los discípulos se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, dice, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entre tanto los discípulos, dice, le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y nosotros los hijos, así como estos discípulos, cuando somos hijos, muchas veces tenemos contestaciones de nuestros padres ministeriales, o respuestas a nuestras preguntas, o enseñanzas que recibimos que nos confrontan tanto en nuestra mente, en las cosas que pasamos por nuestro razonamiento, que muchas veces no las entendemos. Dice que estos discípulos no entendían, se maravillaron y decían, le habrán dado de comer, ya le habrán traído. Pero justamente Jesús le estaba diciendo, yo tengo una comida. Dice, y les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Los discípulos fueron a la ciudad a buscar para comer, pero su comida, la comida de Jesús, era hacer la voluntad del Padre. Y él no le estaba diciendo que no iba a comer, le estaba diciendo mi prioridad, antes que alimentar mi carne, que alimentar los apetitos de la carne, mis deseos, mis argumentos, eso queda en un segundo plano. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre, del que me envió. Por eso a muchos no les gusta la paternidad, por eso muchos no resisten estar en una casa ministerial de paternidad, porque un padre, una madre, siempre te va a confrontar con los apetitos que tenemos de nuestra carne. Yo, antes de ser enviado junto a Julieta y a Felipe a España, yo tenía sueños personales o propuestas del mundo que en mi argumento o en mi mente yo les veía buena, que me iban a permitir tener más tiempo, más recursos para la obra del ministerio, pero Dios tenía otros planes mayores. Dios tenía otras cosas. Y nosotros, muchas veces, como hombres y mujeres que somos, fácilmente nos desenfocamos. Fácilmente nos viene una propuesta, una idea, algo que escuchamos y enseguida nos desviamos del plan y del propósito de Dios. Y Jesús le estaba llevando eso a sus discípulos, a que entendieran que nos debemos ocupar del comer físicamente, sí, pero primero, antes que ocuparme de la carne, antes de ocuparme de mis sueños, de mis anhelos, de los apetitos de la carne, de que muchas veces queremos saciar cosas con bienes materiales o alcanzar, primero está hacer la voluntad de mi Padre. Esa tiene que ser mi comida, ese tiene que ser mi sustento. Y yo, por la gracia de Dios, como ustedes que tienen padres ministeriales, mi padre ministerial salió al encuentro, así como Jesús le estaba enseñando a ellos,
que no se desenfocaran, que la voluntad de Él, que su comida, porque la comida es necesaria, sabemos que es muy necesaria, pero Él estaba diciendo, así como la comida es tan necesaria y vital, más vital es hacer la voluntad del Padre. Más vital es estar conectado en sintonía con el cielo. Más vital es vivir para el propósito de Dios. Después lo demás Él se encarga. Lo demás Él lo sostiene todo. Y cuando Dios nos habló de España, vino de parte de Dios una confrontación hacia nosotros de decir, la voluntad de Dios era España, era ese envío. Y Dios me salió, le encuentro como diciéndome, esta tiene que ser tu pan y tu comida, hacer la voluntad del Padre. Pero muchas veces si no nos saliera un Padre a cortarnos esos desvíos, muchas veces nos perderíamos. Muchas veces tomaríamos decisiones erradas, equivocadas, que no solamente repercutirían en nosotros, en el propósito y el llamado que tenemos, sino en nuestra próxima generación. Porque las decisiones que tomas tú hoy repercuten en los que vienen detrás nuestro. No es como que sí. Por eso algunos toman decisiones deliberadamente, como ¿qué voy a consultar? ¿Qué voy a preguntar? No. Ahí está el amor de Dios, está el corazón de Dios para guiarnos a toda verdad, para encaminarnos en el propósito, en su voluntad, en lo que Dios trazó para nosotros. Y Jesús jamás se desenfocó del plan de Dios. Él dice que anduvo como hombre y dice que Él venció todas las cosas. Él fue tentado en todo, pero en nada Él conoció pecado. Él fue tentado y probado en todo porque era necesario. Pero Él jamás se desenfocó de la voluntad de su Padre. Su comida y su bebida era hacer la voluntad de su Padre. Y en eso se reflejó el amor que Él tenía para con el Padre. Se reflejó la comunión que Él tenía con el Padre. Pero también se reflejó el amor que tenía por ti y por mí. Porque Él estaba enfocado en cumplir la voluntad y los sueños del Padre. Pero Él también estaba enfocado en que esos sueños eran salvarte a ti y a mí. Él sabía que Él debía romper con todo aquello que nos separaba del Padre. A tal punto que Él llegó antes de ir a la cruz y le dijo, Padre, 3 veces pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Él no tenía miedo a morir. Porque algunos pueden pensar o decir como que a último momento tenía miedo a la muerte. No. Él tenía miedo porque él no es que tenía miedo, sino lo que Él estaba sufriendo era que iba a beber la copa del pecado de todos nosotros y que eso lo iba a separar de su Padre. Él lo que no estaba dispuesto y le dolía y le era una gran carga, era sentirse ahora desconectado del Padre. Porque Él le dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Lo estaba haciendo como en una exclamación de sentir la ausencia del Padre porque Él ya había sido pecado, ya había tomado la copa del pecado de maldición. Pero Él nunca se desenfocó de la voluntad del Padre. Él siempre amó la voluntad del Padre. Y eso es lo que nosotros como iglesia tenemos que amar, la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre para mí? ¿Cuál es el propósito del Padre para mí? La voluntad de Dios, el propósito de Dios para tu vida está en la boca de tu Padre ministerial. Porque a través de esa vida que Dios pone en nuestro Padre ministerial es para que nos bendigan, para que nos encaminen, está la voz de Dios, para encaminarnos a toda verdad. Y hemos tomado ese llamado, hemos tomado la voluntad de Dios y ni un día de nuestra vida, aunque pasó circunstancia, nada, nunca jamás Dios nos dejó en vergüenza. Nunca jamás Dios nos abandonó. Nunca jamás Dios dejó en vergüenza la paternidad. Porque toda palabra, toda clave del reino que fue soltada por nuestro Padre ministerial y la pusimos por obra y la ejecutamos, vimos la victoria de Dios en cada asunto. Vimos la victoria de Dios. Pero claro, debemos vivir bajo ese reino. Debemos vivir haciendo la voluntad del Padre. Y uno puede ver que Jesús restauró la adoración en un altar, pero también Jesús estaba restaurando los diseños de paternidad porque estaba enseñándole a sus discípulos que ya su comida no tenía que ser pensar su preocupación, tenerlo en lo natural, no, sino su preocupación y su ocupación tenía que estar en los asuntos del reino. Y cuando en una casa ministerial uno camina en los diseños de paternidad, la adoración es restaurada, porque hay un padre que lleva al pueblo a que sean hijos adoradores y los lleva al altar. Y hay un discipulado, un trabajo que los lleva justamente a morir a nuestra voluntad, a morir a nuestro yo. Va a venir a acontecer lo que vamos
a seguir leyendo, porque ahora sucede algo poderoso, porque nosotros como iglesia de paternidad tenemos la bendición de que estamos en sintonía con el cielo. Estamos en un altar diario, constante, muriendo, aniquilándonos, para que esa adoración, para que Cristo sea en nosotros y esa adoración podamos ser verdaderos adoradores, que adoren a Dios en espíritu y en verdad. Y estamos siendo continuamente aniquilados para morir en nuestra voluntad y ya no vivir para los apetitos de la carne, sino que vivir para los sueños y la voluntad de Dios. Ahora, cuando estamos en esa línea, acontecen cosas. Y miren, versículo 35, dice, ¿no decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y esta porción de la palabra que Jesús le viene hablando acerca de que la comida de Él, de que la bebida de Él era hacer la voluntad del Padre. Y ahí le dice, ustedes dicen, ¿no falta todavía meses para la siega? Pero Él le dijo, alzad los ojos, vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos, ya están listos para cosechar. Entonces fíjense lo que Jesús le estaba declarando y lo que Juan capítulo 4 nos está enseñando. Cuando la adoración es restaurada a través de la paternidad, a través del altar, cuando morimos, cuando somos aniquilados y ya no trabajamos ni vivimos por nuestra voluntad ni por los apetitos de nuestra carne, sino que ya empezamos a hacer la voluntad de Él y nuestra comida y nuestra bebida es hacer la voluntad del Padre, viene un tiempo de cosecha. Viene un tiempo de cosecha. Por eso lo que está viviendo la iglesia de paternidad no es casualidad que salgan misioneros, que justamente en este tiempo, porque en este tiempo, en todos estos años, Dios a través de la paternidad ha restaurado la adoración, ha restaurado el diseño de paternidad a través del discipulado, engendrando hijos en la fe, ha restaurado el altar para que podamos morir cada día. Y cuando Dios me entrega esta palabra, en la situación que estábamos pasando en Italia, yo estaba trabajando en un lugar que se llaman las serras, que son lo que nosotros en Argentina conocemos como invernaderos, que son como carpas grandes con lonas transparentes, y allí se siembran plantas y se van cosechando. Y era un trabajo que no era lindo, pero era lo que nos tocaba pasar en ese momento. Y yo siempre fui dispuesto a decirle a Dios, yo voy a hacer lo que tú me mandes, a estar dispuesto a pagar el precio. Pero cuando uno está con las manos en acción, ahí es confrontado, como yo decía al principio, en toda esa realidad. Y en mí empezaron a pasar los meses y era un trabajo que entrábamos muy temprano, íbamos con el apóstol Marcos Busso y salíamos tarde. Pero yo igualmente me levantaba muy temprano porque no quería irme sin tener el altar. Yo sabía que eso era lo que me sostenía. Yo sabía que eso era una clave. Pero así todo, en transcurrir el tiempo, no era fácil. Y nosotros recolectábamos moras. Nos poníamos un tachito y recolectábamos moras, las íbamos poniendo en cajones y armando. Y yo, en todo ese proceso, me acuerdo que inclusive familia dentro de la iglesia me decía, pero vos fuiste a otra cosa, ¿por qué estás trabajando en eso? Vos tenés que dejar como que Dios te sostenga y Él va a hacer. Pero y me hacían sentir como que yo no tenía fe, como diciendo, estás trabajando para el sustento, pero si Dios te va a sostener. Y yo entraba en una confrontación de decir, Señor, yo no estoy trabajando o en esto porque me guste o porque quiera, yo vine a servirte. Si yo quiero predicar, yo quiero hablar, yo quiero establecer tu reino, y uno va con toda la fuerza y las ganas de como que quiere rápido, pero Dios tiene sus tiempos y uno tiene que marchar en los tiempos de Él. Y cuando yo le hablaba a Dios, yo le decía, Dios, haceme saber si este proceso o esta etapa vos lo estás permitiendo, si vos estás en esto, si vos me decís que yo renuncie y que crea completamente en ti, que tú me vas a sorprender de otro lado, de otra manera, yo lo dejo. Y yo oraba y lloraba cada mañana antes de irme para que Dios viniera con una palabra. Y trabajábamos como 10 horas, y yo en esas 10 horas, como no podíamos hablar con nadie, yo me ponía los auriculares y era palabra, adoración, prédicas del tabernáculo, era todo de Dios. Y yo iba ahí, Dios me iba hablando, yo recibía. Y en un momento, en ese tiempo de la cosecha, de la temporada, empezábamos, hacíamos como si fueran así todas líneas, y hacíamos esta línea y dábamos la vuelta. Pero cuando
en cierta parte de la temporada la fruta empieza a madurar más rápido y era necesario que fuéramos más rápido, porque cuando empezábamos aquí y íbamos dando la vuelta, ya esta fruta estaba madura y teníamos que llegar rápido para juntarla, porque si no se echaba a perder, se pasaba y se ponía toda blandita y ya servía para mermelada, pero no como fruta. Entonces debíamos rápido y cosechábamos mucho en cantidad y era impresionante cómo andábamos. Y en una mañana orando en el altar antes de irnos a trabajar, y yo seguía orando: Señor, este tiempo estás tú en esto, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres mostrar? Y Dios me lleva a Juan capítulo 4 y dice: ¿vosotros no decís que aún faltan meses para que llegue la siega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos, ya están listos para la siega. Yo he enviado a cegar lo que vosotros no labraste. Otros labraron y vosotros habréis entrado en sus labores. Y el Espíritu Santo me dijo, de manera profética, me lo dijo para España, trayendo paz, seguridad y tranquilidad. Y fue la palabra que Dios me dijo que soltara en esta mañana para la iglesia de Rancagua y de todo Chile. Y de todo lo que va a surgir de esta iglesia, de lo que Dios va a sacar de esta iglesia. El Espíritu Santo me dijo, y no es casualidad, apóstol David, apóstol Nina, porque lo que ayer hablábamos en el discipulado, que yo ayer lo comenté, que el apóstol David hablaba, ellos como misioneros, entienden lo que es la misión, entienden lo que es el proceso de la misión, entienden lo que es pagar un precio en la misión. Y yo, con Julieta, antes de irnos, ellos se vieron involucrados en nuestro envío, en nuestra misión. Y no porque alguien les dijo, no porque el apóstol Juan Andrés les dijo o los mandó, sino porque ellos, de su generosidad, quisieron ir juntamente con nosotros, y ustedes como iglesia, porque ellos son representantes de esta iglesia, fueron con nosotros con su ofrenda, porque ellos pactaron y pusieron ofrenda en nuestras manos. Por eso lo que Dios desata, y Dios no lo ha traído porque sí o por casualidad a esta nación de Chile, es porque lo que Dios está soltando y está declarando ya fue visto en los cielos, que ellos pactaron y honraron. Entonces Dios dice, ustedes pacten y se comprometen, ahora suelto una palabra de bendición. Por eso Dios a mí me lo dijo muy claramente, el Espíritu Santo: lo que yo te solté ese día, en ese tiempo en Chile, para ti en España, quiero que lo sueltes ahora en la iglesia de Rancagua de Chile. ¿Y qué me dijo el Espíritu Santo? Así como, Nelson, todo este tiempo que pareciera que vos querías ya la obra y rápido, y yo te detenía ahí en ese trabajo, yo te estaba hablando, porque estábamos 8 o 10 horas y yo escuchando tabernáculo y palabra. Nunca antes yo había recibido tanta palabra de Dios como en ese tiempo que Dios me tuvo ahí, porque era recibir. Y me dijo, así como vos entraste y empezaste a cosechar, y era de a poquito, ahora yo te digo que la cosecha ya está lista, los campos están blancos. Va a llegar el punto, y este es el tiempo, de que llega para la iglesia de Rancagua, Chile, de que así el Espíritu Santo me decía, como tenían que ir tan rápido, porque si no la fruta se caía, porque era tanto la cosecha que no dábamos bastos. Es el tiempo de cosecha que viene para Rancagua, Chile, es el tiempo de cosecha que viene para Luján de Cuyo, es el tiempo que viene para tu llamado, profeta Diego, profeta Cristal, es el tiempo que viene para España, porque la cosecha está lista. La cosecha está lista y vamos a cosechar de una manera que no vamos a dar abasto. Por eso Dios está formando carácter en la iglesia, porque necesita de gente preparada, de gente instruida, de gente procesada, porque para la iglesia vienen los tiempos donde la cosecha va a ser como nunca antes se vio. Este lugar va a quedar chico. Recién Julieta anunciaba que Dios nos se extiende a la derecha, a la izquierda, que Dios nos se extiende. Esta casa va a ser llena porque los tiempos de la cosecha están listos. Pero claro, ¿cuándo sucede eso? Cuando hay una adoración restaurada, cuando se están los diseños de paternidad, cuando estamos muriendo a nuestros apetitos de la carne y estamos viviendo por el pan y la comida que es la voluntad de nuestro Dios. Dios nos dice que los campos están listos, los campos están listos. Por eso es que viene un tiempo de cosecha para la iglesia, de tiempo de cosecha. Este título de la iglesia, este nombre que Dios le entregó a los apóstoles de este caso, no fue porque sí. Yo sin duda tiene un argumento, y hoy Dios le confirma ese argumento, que ha venido un tiempo de cosecha como nunca antes lo han visto. Es el tiempo que viene para la iglesia de Chile. El mensaje no es mío, yo soy el mensajero, el mensaje es de Dios. Él no es hombre para que mienta o hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dice, lo va a hacer, lo va a hacer. Yo quiero ser parte de esa cosecha.
Cuando Dios me entregó esa palabra, yo me puse tan feliz, tan contento, porque sabía que estaba valiendo la pena el pagar un precio. No hay nada más maravilloso, mi hermano, mi hermana, que vivir para la voluntad de Dios. ¿Qué te puede ofrecer el mundo? ¿Para qué puedes darle los mejores años de tu vida? ¿Para un trabajo? ¿Para anhelar cosas materiales? Si todo es pasajero. No hay nada más maravilloso. Nunca nadie se arrepiente de haber sido valiente. Nosotros, si yo dijera que fue fácil, sería mentira. No ha sido fácil, pero ha valido la pena, ha valido el esfuerzo, ha valido todo el proceso que hemos transcurrido y aún lo que nos queda. Porque trabajar para una obra, para un reino que no es de este mundo, sino un reino que permanece para siempre, que es inmutable, es lo más glorioso, porque estamos trabajando para la eternidad, estamos introducidos en los negocios de nuestro Padre. Y si Dios suelta esta palabra aquí, es porque viene un tiempo de cosecha, pero somos nosotros los que vamos a cosechar. Se tiene que levantar hijos de esta casa con carácter de transmitir el fiel reflejo del corazón de un padre, que engendres hijos en la fe. Ayer podíamos comer y un joven preguntaba, ¿tengo que tener permiso para discipular o qué tanto debo hacer? No, estamos puestos para discipular, claro, en obediencia, siempre bajo la bendición de nuestros padres, pero todos debemos ir y llevar discípulos. Todos tenemos que ministrar, todos tenemos que enseñar, todos tenemos que anunciar la palabra. Como leí en Isaías 52 al principio, hermosos son los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas, de aquellos que anuncian la salvación. ¿Qué otro plan, qué otro sueño, qué otra cosa el mundo nos podría ofrecer algo más maravilloso que servirle a nuestro Dios, que amar a nuestro Dios? Yo quiero que se me gaste la vida sirviéndole a Dios. Yo quiero que la vida se me vaya sirviéndole en la obra del ministerio. Yo quiero cosechar para Dios. Él es el que ha sembrado y el que hace que la iglesia se edifique. No somos nosotros, pero sí Él busca en nosotros gente dispuesta, gente comprometida, gente que honre a los padres de la casa, gente que esté dispuesta a pagar el precio juntamente con ellos. Algunos serán enviados, otros seguirán trabajando en la casa. Y no es que son menos o más de los que se van o no. No, cada uno cumple un rol, una función. Pero en el rol y en el lugar que Dios nos ponga, tenemos que echar frutos. Tenemos que tener frutos. Y esta palabra fue maravillosa, porque cuando el Espíritu Santo me habló de eso, yo dije, claro, viene un tiempo de cosecha. No porque sí, Dios está moviendo y sacudiendo a ministros, corazones, matrimonios para que sean movidos. Y aquí en Chile va a suceder eso. Viene un tiempo de cosecha. Viene un tiempo de cosecha. Y ahora podríamos decir, bueno, podemos ver que la adoración se restauró a través de un altar, de los diseños de paternidad. Hijos muriendo a su naturaleza. Y que ahora viene un tiempo de cosecha y podríamos decir, bueno, queda acá. No termina acá, porque sigue diciendo en el versículo 43, 2 días después, salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Vino pues Jesús otra vez a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado a Judea y Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, descienda antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando él ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron las buenas nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces él le preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y él le dijo, ayer, a las 7, le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Fíjense qué precioso, porque vemos que Jesús se le presenta a alguien que pide ayuda, que su hijo estaba muriendo. Y dice que este hombre le dan las buenas nuevas y dice, tu hijo vive. Y él le dice, ¿qué hora aconteció esto? Dice a las 7. Y Dios me enseñaba, porque yo al principio decía que era la hora sexta, se anunciaba. Y número 6 representa la imperfección o lo que está incompleto. Así comenzó el capítulo 4 de Juan, con lo que estaba incompleto, con lo que no era perfecto. Y Jesús, ¿qué hizo?
restauró la adoración. Restauró el diseño de paternidad con sus discípulos, haciéndolo morir, y que no vivan ya por el apetito de la carne, sino que vivan por la voluntad de Dios. Y eso desencadenó que venga la cosecha, porque le dijo, ustedes dicen que todavía falta, pero el tiempo ya está de la cosecha. Ya está, es ahora es la hora. Y ahora Jesús empezó a hacer milagros. Y ayer, teniendo una charla con el apóstol David, el apóstol Nina, me soltó una palabra y me decía una dirección que yo decía es confirmación de Dios, unido a la palabra que Dios está hablando hoy. Porque Jesús dice, entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios no creeréis. Y el apóstol David me dijo que en España Dios nos va a respaldar con milagros y con prodigios. De que no tengamos miedo de profetizar porque las cosas van a suceder. Y Jesús decía, si no vieres señales y prodigios no creeréis. ¿Y qué hizo Jesús? Lo sanó, soltó la palabra y el milagro aconteció. Entonces no solo que viene un tiempo de cosecha, sino que viene un tiempo de señales, de prodigio y maravillas, porque el respaldo del cielo va a estar sobre la iglesia de paternidad. Porque al principio éramos las horas 6, estábamos incompletos. Sin Cristo estábamos incompletos, éramos imperfectos. Pero en el diseño de paternidad que Dios restaura la adoración, que restaura el altar, que restaura el discipulado, que restaura hijos, ahora preguntó, ¿qué hora es cuando sucedió esto? Era la hora 7, dice. Y el número 7 significa la plenitud, la perfección divina. Ahora como iglesia entramos a ese mover. Entramos al número 7, en una iglesia perfecta, en una iglesia con el respaldo divino. Por eso va a venir la cosecha, por eso van a venir las señales. Porque antes éramos 6, pero ahora somos 7. Es el número de la perfección de Dios en nosotros, en la iglesia. Dale fuerte tu aplauso si lo crees. Porque antes estábamos incompletos, antes estábamos en el mundo, pero ahora estamos completos. Ahora somos perfectos. Por eso es que Dios puede obrar. Quiero que te pongas de pie en esta mañana. Y las señales van a acontecer para que muchos crean. Porque es necesario que muchos crean. La hora es de que Dios busca tales adoradores que le adoren en espíritu en verdad. Porque el que ha de venir vendrá, dice su palabra, y no se tardará. Por eso estamos confrontando el reino de las tinieblas. Estamos confrontando un reino que sabe que le queda poco tiempo, pero que sabemos nosotros por la palabra que viene un tiempo de cosecha como nunca antes se ha visto, que viene un tiempo donde las señales van a ocurrir, donde no vamos a tener miedo, la iglesia, todos, de profetizar, de poner las manos sobre los enfermos y que los enfermos sanen, de poner las manos sobre aquellos inclusive que estén muertos y resuciten, porque si Dios lo hizo, dice que mayores obras haremos que Él. Viene ese tiempo, viene un tiempo en donde la gloria de Dios llenará la tierra, el conocimiento de Jehová se va a hacer visible en toda la tierra, antes de su pronta venida. Por eso Dios muda a la iglesia de un estado incompleto a la plenitud en Cristo. Nosotros estamos en esa plenitud, nosotros entramos en esa plenitud. Y de aquí esta casa se va a llenar, y no solo que se va a llenar, sino que se va a expandir. Y cuando habla de expandirse, no habla solamente de que va a suceder, pero no solamente de las estacas naturales del templo, sino que se va a expandir a las naciones. Esta casa Dios ya le ha hablado de naciones, y eso va a suceder. Pero de aquí van a salir hijos a las naciones, de aquellos que amen, que su comida, que su bebida sea hacer la voluntad del Padre. Si Jesús vivió por la voluntad de su Padre, y en esa voluntad estábamos inmersos nosotros estamos por los méritos de Él, no por los méritos nuestros. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no entregarle la vida? Si la vida que tenemos es de Él, si todo lo que tenemos es de Él, inclusive la familia, los hijos es de Él, ¿qué le podemos negar si Él nos ha dado todo? Por eso yo bendigo a la iglesia de Rancagua de Chile y quiero orar porque el compromiso de Dios está con las próximas generaciones. Así como Jesús hizo un milagro y sanó al hijo de este noble, esto también es profético porque sus hijos van a llegar, las familias van a llegar. Dios tiene el plan no solamente con nosotros, sino con las próximas generaciones. Por eso las generaciones van a llegar. Dios le estaba diciendo, estoy involucrado con ustedes, pero también con las próximas generaciones. Por eso Él va a sanar las próximas generaciones. Si tú piensas en tus familiares, en tus hijos, tus sobrinos, van a estar aquí, van a ser parte de esa gran cosecha. Pero claro, somos nosotros esos pies benditos que van a anunciar las buenas nuevas, que van a anunciar las buenas nuevas de salvación.
Y no tenga miedo, iglesia. ¿Por qué? Porque los campos ya están listos, ya están blancos. Tenemos que salir y declarar, hablar la palabra, hablar a Cristo, mostrar a Cristo. Pero eso va a suceder si estamos enfocados en la voluntad del Padre. Si estamos atentos a no desenfocarnos con los apetitos de la carne. Es un tiempo para no desenfocarnos, para no distraernos, para velar, para estar unido al corazón del Padre. Si usted está unido al corazón de un Padre, mire, téngalo por seguro que usted no se va a desviar. Que usted no se va a desviar, porque un Padre te corta esos desvíos. Un Padre sale al encuentro siempre para decirte, hijo, no es por acá, es por acá. Esta es la manera, esta es la forma, esto es lo que funciona. Amén. Vamos a orar. Padre, yo te bendigo con todo mi corazón, Señor, por el privilegio de estar hoy en tu casa, de estar en la nación de Chile, de estar aquí, Padre, declarando una palabra profética, en donde tú dices que cuando la adoración es restaurada, que cuando el altar es restaurado, cuando estamos en plena función de un desarrollo paternal, en donde hay un padre que lleva a hijos a morir en la carne y a vivir por tu voluntad, enfocados en el propósito, viene un tiempo de cosecha. Yo declaro que para esta iglesia de Rancagua de Chile, tiempo de cosecha, viene un tiempo de cosecha, porque tú los has decretado en el cielo. Viene un tiempo en donde las señales, donde los milagros serán respaldo para que muchos crean. Así como será en España, así como será en Mendoza, en Luján de Cuyo, así como será en Estados Unidos, en Israel, en cada nación, en México, en todo lo que le has entregado a los apóstoles David, apóstol Nina. Porque tú, Padre, lo que has soltado en esta mañana, lo que has puesto en mi corazón para que sea profetizado, para que sea, Padre, soltado, declaramos que lo vamos a ver el cumplimiento de todo lo que tú has hablado. Declaramos que vamos a ver el cumplimiento de todo lo que tú has dicho. Declaramos, Padre, que tú eres nuestro guardador, que no se adormecerá ni se dormirá el que guarda a Israel. Jehová es nuestro guardador. Jehová es el que nos libra de todo mal. Jehová es el que guarda nuestras almas. Que el sol no nos fatigará de día ni de noche. Que Jehová es el que vela por nosotros, ahora y para siempre, ahora y para siempre. Por eso yo bendigo a la iglesia, Padre, para que en el nombre poderoso de Jesús se levante en la victoria, en la palabra, de saber que viene un tiempo nuevo, un tiempo de renuevo, un tiempo en donde los hijos se afirman, un tiempo en donde los hijos se entregan el corazón, un tiempo en donde las estacas son ensanchadas, donde la cosecha de los hijos llegan para preparar una iglesia bien dispuesta para la pronta venida, para ir a celebrar las bodas del Cordero. Padre, te damos gracias, bendecimos tu santo nombre, para la gloria de tu nombre. Amén. Amén, amén.